En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió, este es el texto de reflexión. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro, y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel, y díjole: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Qué tremenda palabra de Dios que el Señor nos da en este momento. Como hemos compartido ya acerca de Acab, ya llevamos varios días de estudio con respecto a Acab, y de manera breve, sucinta, escueta, queremos mencionar rápidamente quién fue Acab, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, pero Acab gobernó en el siglo IX antes de Cristo, ya en el siglo IX antes de Cristo. Para el tiempo cuando Acab reinó, Israel estaba dividido en dos reinos, entre el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? El reino del sur fue el reino que se mantuvo más fiel a Dios, aunque también hubieron terribles excepciones, y el reino del norte fue el reino que constantemente fue propenso a rebelarse contra Dios. Uno de los peores reyes en Israel, básicamente fueron dos. ¿Ya? Manasés fue un hombre terrible, rey de Israel. Omri fue otro terrible rey, pero perverso. Otro perverso también fue Roboán, el hijo de Salomón, hombres perversos. Otro perverso fue Jeroboam, otro perverso más. Y otro de los grandes perversos fue Acab. Acab fue un ser pero tremendamente repugnante. Y Acab gobernó en Samaria, ya al reino del norte. Se le llamaba reino del norte, se le llamaba reino de Israel, y también se le llamaba reino de Samaria, ¿ya? Estos tres, sinónimos se referían a este reino que fue conformado por 10 tribus. Acab, siempre la gente habla de Acab como, denostando el personaje, que fue un personaje repugnante, deleznable, execrable, pero también, hay que ver al personaje en su contexto, ¿ya? Y Acab, a los ojos de los hombres, fue un gran estratega. Ya fue un gran estratega, fue un cientista, fue un diplomático, fue un tipo muy astuto para todo lo que tiene que ver con las relaciones de los reinos vecinos que colindaban con Israel. Acá, por ejemplo, hizo alianzas
con el rey de Fenicia. De hecho, se casó con la hija del rey de Fenicia para sellar la alianza. La hija del rey de Fenicia fue la perversa Jezabel. ¿Ya? La Jezabel que hace una semana atrás hablamos de la Jezabel, que fue una mujer pero tremendamente miserable, perversa, manipuladora, dominante. Siempre se habla de, digamos, de la sensualidad de Jezabel, pero se pasa por alto que la mujer era manipuladora, era una mujer, digamos, que siempre estaba reinando desde las sombras. Fue una mujer que introdujo el culto a Baal en Israel, pero ya de manera abierta, porque con Omri, que fue el padre de Acab, se introdujo el culto al falso dios Baal, pero fue como de manera velada, de manera secreta, de manera encubierta. En cambio, ya con Acab y Jezabel el tema era a la luz del día. Ya habían perdido totalmente el temor allá en el reino de Samaria, y ya la gente no es que adoraba a Baal, a Asera, a Astoret de manera oculta, ¿no? Ya esto era algo abierto, hermano. Y bueno, Acab reinó en Israel por un periodo de 22 años. Imagínense, 22 años Acab reinó en el reino de Samaria y trajo una calamidad tremenda. Un comentarista, digamos, del Antiguo Testamento que se llama Samuel J. Schultz, en su libro habla del Antiguo Testamento en la página 172. El varón dice: mientras Omri pudo haber introducido a Baal, el dios de Tiro, en Israel, Acab promocionó el culto a este ídolo. O sea, hizo publicidad. Y en su gran ciudad, capital, Samaria, construyó incluso un templo a Baal. Primera de Reyes 16, del versículo 30 al 33. Cientos de profetas fueron llevados a Israel para hacer del baalismo, un movimiento, la religión del pueblo de Acab. En vista de esto, Acab ganó la reputación de ser el más pecador de todos los reyes que habían gobernado a Israel. O sea, este hombre fue un impío, introdujo el culto al falso Dios allá en Israel, pero de manera abierta, ya, o sea, nada encubierto. Y las cosas parten así. Parten siempre encubierta, como que no quiere la cosa, digamos, como va a ir probando si alguien se enoja, si alguien no se enoja, y de repente ya la persona pierde todo el respeto y resulta que ya se saca la careta y se muestra tal cual es. Entonces aquí tenemos a Acab, el perverso Acab, que con Jezabel confabuló contra los profetas de Dios, asesinaron a cientos de profetas de Dios, persiguieron a los temerosos de Dios. Recordemos que también e incluso hasta derribaron los altares en Israel, todos los altares al Dios vivo. Acab con Jezabel los derribaron. Y uno de los eventos más repugnantes que acontecieron para el periodo que gobernó Acab, recordemos, 22 años. 22 años este hombre gobernó, tremendo, sumió a Israel en la mayor apostasía que pudiese tener precedente hasta ese momento. Y resulta que el capítulo que nos convoca nos habla de uno de los últimos eventos más repugnantes de Acab. ¿Qué sucedió? Aquí en el capítulo 21 se nos menciona que Acab quería la viña de Nabot de Jezreel. ¿Ya? Nabot de Jezreel era una persona temerosa de Dios que vivía en Jezreel. Jezreel ya estaba en el sector norte de Israel, muy próximo también a los reinos, digamos, extranjeros. Y Jezreel, según por ejemplo algunos diccionarios acá, nos comentan de que Jezreel era territorio que estaba en la frontera con el territorio de Isaacar, ¿ya? Josué capítulo 19, versículo 18, ¿ya? Jezreel estaba muy cerca del monte Gilboa, ¿ya? Del monte Gilboa. De hecho, cerca de este lugar, ya, cerca de Jezreel, acamparon los israelitas antes de la batalla en Gilboa. Primera de Samuel
1 Samuel capítulo 29, versículo 1. La gente de Jezreel permaneció fiel a la casa de Saúl. Ya Abner proclamó rey a Is-Boset sobre Jezreel y otros lugares. Ya en ese lugar había vivido por muchos años Nabot, y resulta que le acontece esta oferta tremenda que le coloca a Acab frente a él y le dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Ya? Por lo general, cuando se habla acerca de esta reflexión, acerca de este pasaje bíblico, por lo general se habla del tema de la viña. Ya se habla de que, Nabot no quiso entregar la viña, no quiso negociarla, porque Nabot valoraba esa herencia en terreno, en la viña, que sus padres le habían heredado. Y eso es absolutamente cierto. Entonces, en primer término, lo que podemos decir es que Acab valoraba, ya, pensemos en esto, Acab valoraba lo que sus padres le habían dado. ¿Ya? Entonces, el primer punto que quiero que Nabot valoraba profundamente lo que sus padres les habían heredado. Ya hay una cosa que tristemente a la fecha vemos que hay gente que no valora lo que los padres le dan a ellos. Hijos que no valoran lo que los padres le dan. Estamos pensando en el primer punto. El aspecto económico que da un padre, padre y madre, a un hijo. Hay hijos que no valoran para nada. Con mi esposa en estos días, un día en la mañana veíamos una serial mexicana que hablaba un poco acerca de estos hijos consentidos, estos niños manipuladores, estos jóvenes manipuladores, que tremendo, se creen verdaderamente amos y señores en su casa. No valoran, la ropa, no valoran el pantalón, no valoran los zapatos, no valoran que la mamá, los mudó cuando niños, los vistió cuando el niño los bañó, los mandó al colegio, se levantó temprano. No se valora nada de lo que los padres le han entregado a los hijos. Nabot marcó la diferencia tremenda, porque este varón valoraba, apreciaba lo que sus padres le habían dejado, punto número 1, como herencia económica. ¿Cuántas personas que la herencia le llega a las manos y sabe que en un mes, en 2 meses, se la gastan, pero de una manera así, pero tremenda, así de rápido, se pierde lo que se trabajó 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, una vida de sacrificio. El papá y la mamá murieron y allí le dejaron la economía a los hijos, y resulta que el hijo, el tipo donde nunca le trabajó un día a nadie, donde nunca supo lo que era esforzarse, el tipo se gastó el tema, pero así de rápido. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Cuántos jóvenes que no han valorado lo que sus padres le dejaron? Tremendo. Entonces aquí vemos un Nabot que valora. Valoró lo económico, valoró el esfuerzo de sus padres. Entonces esto nos manda la ley de Dios, a valorar a nuestros padres. Éxodo capítulo 21, versículo 15... Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es el texto, por excelencia, por antonomasia. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 21, versículo 15. Éxodo capítulo 21, versículo 17. Levítico capítulo 19, versículo 3. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio 27, 16. Proverbios 4, 1.
Proverbios 6:20, Proverbios 10:1, Proverbios 13:1, Mateo 15:4, Mateo 19:19, Marcos 7 del 10 al 13, Efesios 6 del 1 al 3. O sea, la palabra, mis queridos hermanos, nos habla claramente, es algo, digamos, medular, el honrar a los padres, el valorar el sacrificio, el trabajo de los padres. O sea, no es un tema opcional, no es un tema si queremos o no queremos. O sea, las escrituras nos mandan a honrar y por consiguiente a valorar lo que los padres han hecho. Tremendo. Entonces vemos a este Nabot que valora. Una de las cosas que me ministró, dentro de las muchas cosas que, digamos, he leído acerca de Martín Lutero, es que Martín Lutero siempre enfatizó en que los hijos debían valorar el trabajo de los padres. Y de hecho, Lutero dijo, después de Dios, a quienes más le deben honor los hijos, no es al clérigo, no es al ministro, que hay que respetar a la gente que Dios ha honrado. Pero Lutero era enfático y decía, después de Dios, de inmediato las escrituras soslayan, subrayan que luego de Dios, la escritura enseña que vienen los padres. Los padres. Entonces Nabot es el temeroso de Dios que en la práctica entiende esto. Entiende, o sea, si nuestros padres están vivos, mayormente valorarlos. Y la escritura no nos dice si fueron buenos o no. Nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y seas de larga vida. ¿Cierto? O sea, ese es el primer mandamiento con promesa y no nos dice si nuestros padres son buenos o son malos, sino que nos dice tácitamente hay que honrarlos. Y resulta que Nabot entendió esto. Entonces, si nuestros padres están vivos, valorar a nuestros padres. Y en el caso de los hermanos que sus padres han partido y le han dejado una herencia, esa herencia hay que cuidarla. Hay que valorarla. Hay que darle un buen uso a eso que Dios dio. Estamos desarrollando el primer punto, que sería valorar la herencia que nos dejaron los padres en cuanto a lo económico. ¿Por qué? Porque eso no llegó con una varita mágica acá. ¡Tilín! Ahí apareció la casa, ahí apareció el terreno, ahí apareció, digamos, el auto, la casa. No, eso siempre tiene que ver con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Entonces, eso hay que valorarlo porque fue dado por los padres. Las escrituras también nos dicen de que Nabot dijo, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué es lo que dijo Nabot? Guárdeme Jehová. ¿Qué significa? De que Nabot tenía presente a Dios. Porque él podría haber dicho, yo la heredad de mis padres, yo no la voy a vender. No, sino que él dijo, guárdeme Jehová. O sea, él a quien puso primero es a Dios. A Dios. O sea, él tenía presente a Dios. Entonces, el segundo punto es que este hombre, estamos hablando de Nabot, estamos hablando de la persona de Nabot, que Nabot valoraba el trabajo de sus padres, la herencia económica de sus padres, y Nabot tenía presente a Dios. Guárdeme Jehová. O sea, siempre tenía presente a Dios. Hay una cosa, hermano, que de repente pasamos por alto y disociamos. ¿Qué significa disociar? Separamos la economía de nuestra relación con Dios. ¿Cierto? Nosotros, sobre todo en la cultura pentecostal, separamos la economía de Dios. Y aquí vemos a Nabot que no separa. Porque la herencia era algo terrenal, era, digamos, el activo que tenía Nabot en ese momento, y Nabot no separa la economía, los activos de su fe en Dios. O sea, él
él también entendía que Dios tenía algo que decir con respecto a su economía. ¡Qué tremendo! Entonces, hay gente que separa esto. Y no. El protestantismo históricamente siempre ha entendido una relación entre Dios y la economía. Porque entiende que ¿quién da la bendición? Dios. Dios da la bendición económica. Amén. Entonces, por ejemplo, hace tiempo atrás veía una entrevista que le hacía un pagano, Fernando Paulsen, un pagano, un tipo que no conoce a Dios. Le hacía una entrevista a otro, digamos, pagano que se llama Axel Kaiser, un intelectual, un abogado aquí chileno, un tipo joven, y estaban hablando un poco acerca de las culturas desarrolladas en Europa, y Axel Kaiser, no siendo evangélico, él dijo, bueno, los protestantes, dijo él, siendo un pagano, dijo, bueno, los protestantes tienen algo muy singular, muy particular, muy distintivo. Los protestantes en Europa trabajan, reconocen a su Dios y viven de manera austera para dejarle una herencia económica a sus hijos. O sea, esa es la práctica en Europa. Los padres trabajan, se esfuerzan y su objetivo es, tengo que dejarle un fondo a mis hijos para cuando yo parta, ellos se queden con esta herencia. Entonces, Axel Kaiser decía, ellos podrían vivir muy bien, digamos, mostrar los mejores autos, las mejores casas, pero tratan de vivir austeramente, los puritanos sobre todo, y dejarle una herencia a los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque el cristiano entiende que el Señor es el Señor en todas las áreas. Es el Señor en la fe, es el Señor, digamos, en la ética, es el Señor en la moral, pero también es el Señor en la economía. Amén. ¿Ya? Entonces, en el punto número 2, vemos que este varón llamado Nabot no disoció, no separó su economía de su relación con Dios. Él dijo, no, aquí Dios también tiene una voz en mi economía. Dios también tiene una incidencia en mis negocios. Dios también tiene una incidencia en mis proyectos. Dios también tiene una incidencia en mis estudios. ¿Ya? Dios también debe tener una incidencia, una injerencia en mis proyectos, en mis sueños, en mis anhelos. O sea, Dios es el Señor en todas las áreas. Entonces este hombre Nabot realmente nos deja una enseñanza, pero tremenda. Estamos hablando de un hombre con una sabiduría de Dios impresionante. Ese es el punto número 2. No hay separación, digamos, o no se puede o no se debería disociar a Dios de nuestra economía. Dios quiere estar presente en nuestra economía, debemos tener a Dios presente en nuestra economía. Si queremos invertir, si queremos negociar, si queremos hacer algo, Dios, ¿qué dice usted? ¿Usted está de acuerdo con esto? Quiero hacer esto. Muéstrame. Quiero estudiar en esto. Diríjame. Quiero hacer este negocio. Diríjame. Quiero hacer tal cosa. Señor, tengo este recurso. Padre mío, como digamos, el otro día yo lo veía en un sermón de este gran predicador, Josué Irión, que en una ocasión a él le preguntan y le dicen, ¿cómo tú hiciste esta campaña evangelística? O sea, ¿de dónde sacaste el dinero? Y luego le dijeron, ¿cuánto gastaste? Y él dijo, ¿cuánto gasté en qué? En la campaña. Y pongámosle que habían gastado algo así como de $40,000. ¿Cuánto es $40,000? ¿Unos 3 millones más o menos? Más. Porque 8 por 4 son 32. Y el dólar está como a 80,000, o sea, como a 800 pesos está el dólar o más. Estamos hablando de, como más de 15 millones de pesos. No, más, si vale 800 pesos o menos el dólar, por 4, está hablando... O sea, la cuenta, porque en $60,000 son 39 millones de pesos. Y si son 40, estamos hablando de como... No sé. Más de 15, entre 15 y no, 20. Sí, es más parece. A ver, no sé si alguien puede ver el dato para ver en particular a cuánto está el dólar. Ya, pero salía algo como de $40,000. ¿Ya? Y resulta que la gente dijo, ¿y cómo hiciste ese gasto? Y él dijo, no, es que yo no gasté en esto. ¿Pero cómo? ¿Y quién pagó aquí? Nosotros pagamos, pero yo no gasté.
¿Y cómo? No, yo no gasté, yo invertí. ¿Ves? Lo que 28 millones. 28 millones ellos invirtieron para predicar como 3 días. Imagínense, para predicar 3 días más o menos invirtieron 28 millones. Pero ¿sabe cómo lo veía Josué Irión? Él dijo, no, yo no gasté, o nosotros no gastamos, nosotros invertimos. Porque en lo de Dios no se gasta, en lo de Dios se invierte. Porque nunca vamos a perder con Dios. ¿Cómo vamos a perder con Dios si Él es el dueño del oro y la plata? Entonces, tremendo, impresionante. Ahí está Nabot, el siervo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Nabot dice, y Nabot respondió acá, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¡Qué tremendo! Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. ¡Qué tremendo! El punto número 3 que quiero que podamos reflexionar es en cuanto a qué más le heredaron los padres a Nabot. En el punto número 1 hablamos acerca de la herencia económica, ¿cierto? En el punto, ese fue el punto número 1. El punto número 2 nos habló acerca de que no hay que separar a Dios de la economía, porque Dios debe influir en nuestra economía. Y el punto número 3, que quiero que podamos meditar, es acerca de cómo también Nabot recibió otro tipo de herencias. ¿Ya? ¿Cuál fue la herencia superior que recibió Nabot? Fueron su fe. Su fe en Dios. ¿Qué es lo que dijo él? Guárdeme, Jehová. Es decir, muy probablemente sus padres habían enseñado a Nabot en el temor de Dios. Entonces, ¿qué más le heredaron sus padres a Nabot? Su fe. ¿Qué más le heredaron? ¿Qué más vemos aquí en estos versículos? Vemos valores. Vemos valores. Porque él podría haber dicho, a ver, ya acá, ¿en cuánto podemos negociarla? ¿Cierto? Él podría haber dicho, ya, bueno, esta viña tiene tanta hectárea, ¿cuánto pagas? Él no quiso negociar lo que había heredado de sus padres. ¿Por qué? Porque él le daba un valor espiritual, moral a eso. Entonces, el tercer punto es la herencia espiritual y moral que le heredaron los padres a Nabot. ¡Qué tremendo! Entonces, claro, hay personas que le dan a sus padres, hay padres que le dan a sus hijos herencias económicas, ¿cierto? Una casa, un auto, y gloria a Dios por aquello. Pero, ¿qué es lo más importante? Cuando un padre, cuando una madre o cuando una abuela le hereda a su nieto, a su hijo, le hereda la fe en Dios, el amor de Dios. ¡Qué tremendo! Aquí yo veo que realmente los padres de Nabot fueron excepcionales. O sea, Nabot fue el resultado de la formación de los padres. Muy conocido es el caso de San Agustín. San Agustín fue un teólogo del siglo IV, que fue, digamos, un hombre, un erudito tremendo, pero antes de ser un erudito, perteneció a una filosofía pagana que se llamó el maniqueísmo. Pero resulta que Agustín había sido hijo de una mujer cristiana y su madre constantemente oraba por él, a pesar que él no lo valoraba. ¡Qué tremendo! San Agustín fue el porfiado, fue el rebelde, digamos, fue el hombre torpe, necio. Pero había una madre que estaba tratando de hacerlo reaccionar. Impresionante. Muy conocido también el caso de Susana Wesley, una mujer que tuvo, es conocido por muchos, tuvo 19 hijos, imagínense, 19 hijos, de los que se le murieron 9 hijos, se le murieron a ella, y 10 hijos ella los educó, llegaron a ser adultos, y a los 10 hijos restantes les dio una herencia. El padre de John Wesley, que se llamó Samuel Wesley, siempre fue una persona muy torpe para administrar los recursos. Siempre fue torpe, siempre anduvo endeudado. De hecho, hasta por deudas, el padre de John Wesley terminó preso.
porque era un hombre que malgastaba o que administraba muy mal los recursos. Ya, pero John Wesley tenía una madre excepcional, Susana. Una mujer que desde niño le enseñó, no solamente le enseñó latín, no solamente le enseñó griego, no solamente le enseñó hebreo, no solamente le enseñó patrística, no solamente le habló de los reformadores, no solamente le habló de filosofía, sino que más que aquello, lo que le heredó Susana Wesley a su hijo fue la fe, fue la ética cristiana. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos padres que sí pueden decir, sí, yo le heredé una casa a mi hijo, yo le heredé un auto, yo le heredé un terreno, y gloria a Dios por esas bendiciones que dejan los ancestros? Pero la mayoría de ellos no pueden decir, yo le heredé la fe, yo le heredé a él la confianza en Dios, yo le heredé la ética, yo le heredé la moral, yo le heredé el temor de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, ese debe ser nuestro ideal, nuestro norte. No solamente heredar cosas económicas, sino que heredarle a nuestros descendientes la fe en Dios. Como nos dice la Escritura, hablando acerca de Timoteo, cuando habla acerca de su madre y su abuela. ¿Me entiendes? O sea, ellas le dieron todo el caudal espiritual, almático, emocional. Qué importante es que podamos heredarle aquello a nuestros hijos. Qué relevante. Entonces Nabot, a pesar que luego, digamos, acá Jezabel lo asesinan, pero él, mira, a él le pudieron robar el terreno, le pudieron quitar, digamos, su vida, pero lo que no le pudieron quitar fue su fe. No le pudieron quitar sus convicciones, no le pudieron quitar su moral, no le pudieron quitar su ética, no le pudieron quitar lo que Dios le había dado por sus padres. Entonces, ¿cómo está, digamos, nuestro rol como hijos? Estamos valorando a nuestros padres, y como padres estamos entregando fe, estamos entregando ética, estamos entregando moral cristiana a nuestros hijos. Los que son abuelos o abuelas le están entregando eso. O sea, en cualquier situación debemos ponernos como hijos, como padres, como abuelos, si estamos cumpliendo ese rol. ¡Qué tremendo! O sea, tenemos un desafío en cualquier rol en el que estemos. O sea, aquí hay padres que lamentablemente le han heredado todo a sus hijos, pero no le han heredado lo mejor, a Dios. ¡Qué tremendo! Podemos ver el caso muy conocido de Elí. Elí, un hombre, digamos, que lideró, que estaba como dirigente principal en el tabernáculo, y resulta que tenían unos hijos perversos. No le heredó el temor, no le heredó la fe, no le heredó la ética, no le heredó nada. Tipos totalmente soeces, duros digamos, de conciencia, gente soberbia. Entonces, qué lindo cuando vemos a personas que tienen el corazón de Nabot y que pueden decir, mi padre, mi abuela, mi familiar, mi ancestro me heredó esta fe que me ha mantenido en pie. Entonces, esta palabra nos quiere invitar a eso, a valorar no solamente lo económico que nos están dejando nuestros padres, sino que a valorar, digamos, sus virtudes, sus valores, su ética. Porque hay gente que puede decir, hermano Richard, pero mis papás no son cristianos. Pero ¿no hay alguna virtud en los padres que tuvieron? Por supuesto. Porque tal vez en algunas cosas los padres tal vez no han sido perfectos como tal vez la gente esperaría. Pero a lo mejor el padre era trabajador. A lo mejor la madre era trabajadora. A lo mejor la madre era disciplinada. O sea, hay algo que Dios dejó allí, que Dios usó a ese padre y a esa madre. Entonces, hay que valorar aquello. Y lo otro, es fácil ser jueces cuando somos hijos. Pero cuando el hijo crece y pasa a ser él el papá, o ella la mamá, chuta, ahí comienza a decir, chuta, tenía razón el viejito, la viejita, la señora del cabello tenía razón.
porque no era nada como yo pensaba cuando era joven. ¿Me entiendes? Entonces, si hubieron cosas que a lo mejor no fueron excepcionales como uno esperase, como hijo en algún momento, bueno, eso mismo debe ser una motivación para que uno, digamos, que lo haga mejor. Entonces, Nabot fue un hombre que dijo, quítenme las tierras, quítenme la economía, hagan lo que quieran, pero yo no vendo esto. Yo no vendo lo que recibí de mis padres. En un sentido espiritual, yo no vendo mis convicciones. Yo no vendo mis valores. Y el que recibió la fe de parte de los padres, yo no vendo mi fe. Yo no transo por nada. O sea, ofrézcanme viñas, ofrézcanme otra viña, ofrézcanme plata, ofrézcanme dinero. Yo no transo lo que recibí. ¡Qué tremendo Dios! Así que esa es la reflexión. Vamos a pasar a las oportunidades. Saludamos también a todos los hermanos que nos pudieron ver por el Facebook. Que el Señor les bendiga.